Padre Santo, bueno, misericordioso Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos permite reunirnos nuevamente, Señor, aleluya, en este lugar, Padre eterno. Dios mío, permite, Padre amado, que en esta hora nuestros corazones estén abiertos para que podamos recibir tu palabra, Señor, de acuerdo como tú la tienes escrita, Padre amado. Dios Santo, permite que cada uno de mis hermanos, Señor, que entran regularmente, Padre eterno, aleluya, apresure sus pasos, Padre eterno, para que así no pierdan ningún momento, Señor amado. Dios mío, y si hay visita, Padre eterno, que tú la bendigas en grande manera, Padre, que pueda sentir una convicción de tu Espíritu Santo, Padre eterno, sobre los temas que se han de hablar, Padre eterno. Dios mío, estamos, Señor, confiando en ti, Padre eterno, porque sabemos que tú eres el que da, Padre eterno, la sabiduría del cielo para que podamos entender tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Manda, Señor, a ángeles que guarden nuestras ventanas y nuestras puertas para que nada ni nadie venga a interrumpir, Padre, la coinonía que tenemos en este momento, Padre. Gracias, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Dios me le bendiga ricamente, mi hermano Roy, mi hermana Alba, mi hermana Cándida. Estamos aquí nuevamente para darle al Señor la gloria, la honra, ¿verdad? Porque sin Él, dice la palabra, que nada podemos hacer. Todo lo que hacemos tiene que ser porque Él así lo permite. Y nosotros estamos puestos a sus pies para que Él nos enseñe. Estamos hablando de las tribus de Israel. Este es un estudio bastante extenso, ya que son 12 los patriarcas, y aunque son 13 tribus, hemos estado explicando poco a poco de qué se trata de dónde vino Jacob, cómo fue cambiado su nombre a Israel, cómo que resultaron sus hijos, y hemos estado estudiando uno por uno cada una de las tribus para ver cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, y a ver qué aprendemos de cada una de ellas, porque la palabra dice que todas estas cosas fueron dejadas escritas para nuestra amonestación. O sea, para que nosotros aprendamos de los errores de ellos y de las cosas buenas que hicieron, para así nosotros también hacer las cosas que a Dios le agrada. Bendito el nombre de Jesús. Hablamos primeramente acerca de Rubén, el primogénito, que perdió su primogenitura por haberse subido al lecho de su padre. Sus segundos hermanos, que eran Simeón y Leví, en ese orden. Simeón es el segundo, Leví es el tercero, pero que también perdieron la primogenitura debido a que ellos cometieron un desastre completo, un asesinato, destruyeron un pueblo completo por la ira que tenían de que habían violado a su hermana, la única que mienta la palabra de Job. Entonces, Jacob al final en su profecía les dice que son armas de iniquidad y que ellos serían esparcidos en todo Israel. Y esta profecía vimos que se cumplieron. Luego tenemos el número 4, que es Judá, el cual su nombre es alabanza. Y hemos seguido los pasos desde que él nace hasta Cristo Jesús, porque de esta es la tribu que él viene. Supuestamente tendría que haber venido de Leví, porque Leví era la tribu sacerdotal, pero para poder cumplir la profecía de que no podía seguir la misma línea sacerdotal, sino que tenía que ser otros sacerdotes de acuerdo al linaje de Melquisedec, entonces salió de la tribu de Judá.
y se cumplió toda la profecía que Jacob le dio a Judá. Luego estuvimos hablando del quinto hijo que nació de Jacob y la sierva de su esposa, la que él más quería, Rebeca, la sierva Bilha, y el número 5 es Dan, que dijimos que su nombre es juez o justicia, pero que al final de los tiempos, debido a su falta de interés, de mantenerse en las cosas de Dios, sino que él se movía mucho hacia la idolatría. Todas las personas que venían de él siempre hacían algo que no estaba incluido dentro de la palabra. Al contrario, iban en contra en sí de la palabra abiertamente, como Sansón, que es de la tribu de Dan, aunque era un hombre que estaba separado por Dios de antes de su concepción, él falló mucho quebrantando las leyes del Nazarato, porque se le había dicho que él no, que él iba a ser nazareo, o sea, consagrado completamente para Dios. Y él rompió muchas de las leyes del nazareato, y Dan al final, cuando vemos en el libro de Apocalipsis, esa tribu desaparece por completo. O sea, que no llega a tomar el lugar de los patriarcas. El sexto que vamos a hablar, que hemos empezado, es hijo de Jacob y Bilha. O sea que es hermano de Dan, de padre y madre. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que Neftalí significa luchas. Este fue porque cuando Rebeca, como no podía tener hijos, le dio a su sierva Bilha a Jacob. Entonces, él se llegó a ella, dice la palabra, y tuvo hijos. Y cuando nació Neftalí, Rebeca dice, con luchas de Dios he peleado contra mi hermana. Y por eso se le llama, le pusieron el nombre a él, Neftalí. Amén, hermana Rosa. Sí, pastor, Dios bendiga. Estamos hablando de Raquel, no Rebeca. Oh, perdón. Yo siempre confundo esos dos nombres. Está bien, amén. Amén. Gracias, gracias, sierva. Sí, Raquel, perdón. Raquel es la esposa amada de Jacob, y ella es la que le da a la sierva Bilha para que tenga hijos que serían de ella, de acuerdo a la tradición. Así hemos hablado entonces de que Neftalí recibe el nombre de esa tribu, y que en la época de Moisés, Neftalí estaba dividido en 4 clanes. Dijimos que eran los Jaseleitas, los Gunitas, los Geseritas y los Silemitas, que llevan el nombre de los hijos de Neftalí. Vamos a leer como pasaje base número 26, versículos 48 y 50. Y dice la palabra del Señor: los hijos de Neftalí por sus familias, de Gesel, la familia de los Geselitas, de Guni, la familia de los Gunitas, de Geser, pero de Hazael, la familia de los Hazaleitas, de Geser, la familia de los Geseritas, y de Silem, la familia de los Silemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias, y fueron contados de ellos 45,400. En Génesis 38 nos dice que cuando nació Neftalí, dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí, que significa mi lucha. Neftalí fue una de las 6 tribus elegidas para estar en el monte Ebal y pronunciar
las maldiciones. Recuérdese que cuando Moisés estaba ya para partir, él separó las tribus de Israel en dos, 6 y 6. Y 6 le dijo a Josué que cuando llegaran al corazón de Canaán, al centro, que hayan conquistado ya, que iban a haber 6 en un monte, en el monte Ebal, y que 6 estarían en otro monte, y los del Ebal darían las maldiciones, o sea, proclamarían las maldiciones que estaban en la ley, y los otros estarían proclamando las bendiciones. Vamos a leer esto allá en Deuteronomio 27:13. Por favor. Amén, amén. Amén. 27:3. 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y esto estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Amén. Si nos damos cuenta, cuando vayamos estudiando las otras tribus de Gad, Aser y Zabulón, nos vamos a dar cuenta que en este monte Ebal se separaron prácticamente las tribus que eran menos favorecidas y que eran las que más se apartaban más seguido de la voluntad de Dios. Y por alguna razón, cosa que a veces no podemos entender, Dios decidió que ellos fuesen los que declararan todas estas maldiciones. Vamos a ver cuáles son esas maldiciones para que tengamos una pequeña idea de qué es lo que estaban sucediendo cuando llegaron al corazón de Canaán. Deuteronomio 27:17. Amén, amén. 15 al 17. Ajá. Maldito el hombre que hiciese escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y la pusieren en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Amén. Maldito. Vamos a esperar allí. Vamos a esperar ahí para desdoblar un poco este versículo. Se recuerda que el primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás otros dioses. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No te harás ídolos, ni de lo que está arriba, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. O sea, que el Señor prohibió completamente que el hombre, que el hijo de él, tuviese otra clase de ídolos, que lo fuese a él a quitar del primer lugar en el corazón del hombre. Ahora nosotros siempre pensamos, cuando decimos ídolos, hablamos acerca de estatuas, de pinturas y cosas que se ven, a donde las religiones como la católica adoran esas imágenes, y aunque ellos mismos leen esta palabra, no se dan cuenta de que están siendo engañados y que esta es una maldición que dice, es una maldición de parte de Dios, que dice que es abominación para él, porque son obras de artífice, o sea, las elaboran personas. Y dice además, y la pusieron en oculto, o sea, que hay personas que tienen ídolos, pero los tienen escondidos. ¿Para qué los esconden? Porque muchas veces queremos aparentar ante el hombre algo cuando detrás tenemos otra personalidad. El problema es que ante Dios nosotros no vamos a poder ocultar nada.
Si él mismo dice que aún las tinieblas brillarán alrededor nuestro. Ahora, en el pueblo cristiano, en la iglesia evangélica cristiana que conoce la Biblia, ¿habrá ídolos? Pregunto. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá ídolos dentro de la iglesia cristiana evangélica? Sí hay ídolos. Sí hay ídolos. Porque muchas veces ponemos otras cosas antes que a Dios. Y un ídolo no es solamente una estatua. Un ídolo es todo aquello que quita nuestra mirada de Dios y que por razones que son muy personales de cada uno, no queremos soltarlas para dejar que Dios obre en nuestras vidas. Muchos dicen que un ídolo puede ser una casa, un carro, los hijos, los padres. Sí, pueden ser ídolos porque ellos quitan la oportunidad de poder acercarte a Dios y te apartan de la voluntad que Él tiene, de los planes que Él tiene para contigo. Si nosotros no le damos al Señor la primera parte, la primogenitura, como Isaac, que aún con dolor de su corazón, aceptó que Dios le dijo que sacrificara a su único hijo, al primogénito, al que él más amaba. O sea, que le entregara lo más preciado que había en él. En este caso, Abraham iba pesuroso, iba con dolor hacia el monte Moría, porque iba a entregar a su hijo en sacrificio. O sea, que tenía que matarlo y tenía que quemarlo en el fuego de la leña. Y, óigame, eso no es fácil para un padre, especialmente si es el único hijo de su esposa amada. Porque aunque Abraham ya había tenido uno antes, 13 años antes del nacimiento de, perdón, de Isaac a Ismael, pero Ismael había sido hijo de una esclava, había nacido fuera de los planes de Dios. O sea, del plan de redención, no de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la que se cumple siempre, aunque nosotros a veces no entendemos. Y él tenía que entregarlo. Eso dolía, eso dolía. Era tan fuerte su dolor que dice la palabra que él iba con la cabeza cabizbaja. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice que cuando llegaron al monte, él levantó sus ojos y vio el lugar. O sea, si levantó los ojos, quiere decir que iba viendo hacia el suelo. Iba triste. Pero él tenía una confianza. Él dijo a los criados, quedaos aquí, nosotros iremos y volveremos. O sea que él sabía que aún de la muerte, aún de la ceniza, aunque Isaac fuese quemado completamente, Dios lo podía levantar nuevamente. Esa era su fe, esa era su confianza, esa era su fortaleza. Y Abraham llegó al monte Moría con Isaac, que aproximadamente tenía unos 20 años ya, no era un niño, era como 20 años ya. Porque cuando cuando Sara murió, ya Isaac tenía
37 años. Entonces, no era un niño, ya era un joven. Y sin embargo, mire la obediencia de Isaac, que aceptó, no se puso a pelear con Abraham, sino que aceptó que lo amarrara y que lo pusiera encima de la leña. Y a todo esto, el dolor que sentía Abraham de lo que estaba haciendo. Así nosotros, la iglesia también, tenemos que reconocer aquello por lo cual nosotros estamos quitando a Dios de su primer lugar. Isaac estaba quitando el amor de Dios del corazón de Abraham del primer lugar. Isaac era el más amado, el que él tenía más su esperanza puesta. Había apartado sus ojos de Dios y por esa razón, para confrontar a Abraham, es que el Señor lo mandó a que lo sacrificara. A nosotros también. Muchas veces el Señor nos va a mandar a quitar cosas que para nosotros no son nada, pero que también no nos permiten obedecer la palabra de Dios como está escrita. Y hacemos cosas que Dios ha dicho que para Él son abominación. Y tenemos que, aunque nos duela, aunque nos haga sentir tristes, tenemos que quitarlas de en medio nuestro y poner al Señor en primer lugar en todo, porque esa es la voluntad de Él. Si nosotros tenemos un ídolo, dice la palabra que maldito el hombre quisiera un ídolo, una escultura. ¿Cuáles son los ídolos que nosotros tenemos a veces? Aparte de las casas, los carros y las personas que tenemos, que las tenemos más estima que a Dios. Está nuestro orgullo. Está nuestra vanagloria. Está nuestra vanidad. Todo eso nos aparta de la voluntad de Dios. ¿Por qué? El Señor dice que el Señor mira de lejos al orgulloso, mas mira de cerca al humilde. El Señor dice que tenemos que ser como niños para con Él, obedecer lo que Él dice. No andar con tantas cosas que Él no le agrada. Si nosotros atendiésemos esta palabra de parte de Dios, déjeme decirle que el mundo no tendría oportunidad de entrar dentro de las congregaciones. Ninguna teoría o doctrina extraña o de hombre y aún de demonio no tendrían oportunidad. Pero como nuestra debilidad está en esas partes, en el orgullo, la vanidad, la vanagloria, entonces, cuando nos tocan algo que la palabra dice que tenemos que quitarlo, en vez de hacer caso, lo que hacemos es molestarnos. Eso ya nos hace entender que hay algo más importante para nosotros que Dios. Y eso es lo que el Señor está hablando. Y el pueblo diría, amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Amén. Pastor, Dígase. cuando usted dijo que de Abraham, ¿verdad? Sí. Isaac, como que tenía a su hijo, como que le daba prioridad. Esa fue la razón que el Señor lo tentó. Esa fue una de las razones más importantes. Porque Abraham había puesto prácticamente todo lo suyo, todo quien era, amaba a Isaac en grande manera, pero Dios tenía que confrontarlo. Eso
es que lo mandó a sacrificarlo. ¿Y qué sucede? No detuvo a Abraham antes, sino hasta el último momento. Cuando ya Abraham vio que ya no había nada que podía hacerse por detener el sacrificio, ya hasta había levantado el cuchillo para matar a Isaac. Y en ese momento el ángel de Dios le habla de los cielos y le dice, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho, porque veo que tú me amas a mí. Amén. Me obedeces. Y eso es lo que Wow. nosotros tenemos que ver. A veces nuestro ídolo es la condición en que nosotros estamos. Yo no puedo cambiar porque yo soy así. Ya eso quiere decir que Dios no puede trabajar tampoco en ti. Le quitaste el lugar a Dios de donde eres. Pensar de que mi forma de ser, mi cultura, lo que yo soy, nadie lo puede cambiar. Eso es estar en contra de la voluntad de Dios, porque Él dice que cuando nosotros venimos a sus pies con un corazón sincero, que Él nos hace nueva criatura, o sea que nos cambia, nos transforma, nos limpia, nos hace una persona nueva. Por lo tanto, nuestro viejo hombre, dice la palabra, que tiene que ser crucificado, que tenemos que matarlo al viejo hombre para que nazca en nosotros la nueva criatura que es de acuerdo a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Y cómo era Jesucristo? Manso y humilde de corazón. ¿Ok? Y él amaba a los discípulos en grande manera. Perdón, todavía estamos sufriendo los golpecitos de esa gripe, pero seguimos adelante. Amén. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos examine por dentro, que nos examine en lo más profundo, en lo más recóndito de nuestro corazón, de nuestra mente, y que nos enseñe si hay camino de iniquidad en nosotros. Muchas veces el hombre tiene que pedirle al Señor que rompa su corazón de piedra, porque no quiere hacerle caso, y que le ponga un corazón de carne para que pueda ser sensible. Porque hay muchas personas que oyen mensajes, oyen, le dan consejos y oyen que Dios está hablando, pero no le prestan atención, no hacen nada por cambiar. Esos corazones están hechos de piedra, no están sensibles a la palabra de Dios. Y si no puedes cambiar, el Señor tiene que demostrarte dónde que está fallando. Y cuando estés, que Él te demuestre, pongamos así, la fealdad de tu iniquidad. Entonces tenemos que tener el deseo de apartarnos de ella. No vamos a esperar que sea Dios el que nos la quite, porque Dios no nos va a quitar nada a nosotros. ¿Sabía usted eso? Dios no va a hacer nada que nosotros no queramos, porque si Él lo hiciera, entonces rompería lo que Él ha destinado para el hombre, que es el libre albedrío, la voluntad propia. Él no va a meter sus manos en la voluntad del hombre, porque Él quiere que el hombre le sirva con un corazón sincero y recto, no por obligación, no por temor, por miedo, sino que tiene que ser con un corazón dispuesto a recibir su palabra. Entonces, cuando nosotros vemos eso y nos damos cuenta que tenemos dentro de nosotros
cosas que al Señor no le agradan, entonces tenemos que pedir fuerzas. Eso sí lo hace. Él nos da la fuerza para nosotros pelear contra eso que está bien arraigado dentro del corazón. Y nos va a doler mucho, nos va a doler. Nos vamos a sentir que hasta que nos desnudamos completamente. Y posible hasta lloremos. Pero, ¿qué dice el Señor? Dice que Él convertirá nuestro llanto en gozo. ¿Ok? O sea, que cuando nosotros obedecemos y nosotros nos apartamos de la iniquidad que el Señor nos enseña, entonces cuando venimos a ver, ya no somos esclavos de ello, porque esas son ataduras, esas son cadenas que están deteniendo nuestra vida espiritual y no nos dejan crecer. Por mucho que brinquemos, que cantemos, que oremos, si no estamos libres de toda esa clase de ataduras, de cadenas y hasta de yugos, no podremos crecer espiritualmente. Seguiremos siendo unos enanos. Por eso es que Pablo le dice a los corintios que teniendo que haber sido ya maduros, todavía siguen siendo carnales, porque había en ellos divisiones. Ellos, los corintios, fue una de las iglesias en las que Pablo alabó más, porque tenían los dones. Ellos fructificaban en dones del Espíritu. Y sin embargo, había iniquidad dentro de la iglesia, había maldad dentro de la iglesia, había separatismo, había tal maldad, dice Pablo, que el hijo tiene la mujer de su padre, cosas horribles. O sea, que los dones no son en sí una muestra de nuestra espiritualidad. Al contrario, los dones que Dios usa en nosotros pueden llegar a ser una condena para nuestra alma, porque no vamos a tener excusa aquel día de decir, yo no sabía. Y Él nos va a decir, pero si yo te usaba en esto, yo te usaba en esto, pero no quisiste atenderme. Así que ese es el problema grande de la idolatría. Idolatría personal. Así que hay que tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos dé fuerza para dejar lo que a Él no le agrada y hacer lo que Él le agrada. A eso fue que Jesús se refirió cuando dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo es eso simplemente. Negar nuestros placeres, dejar nuestros deleites, dejar nuestras ambiciones, quitar a un lado el orgullo, quitar la vanidad, quitar todo eso que nos separa del amor de Cristo. Y eso está en nuestras manos, no en las manos de Dios, en nuestras manos. Así que a trabajar en ello. Amén. ¿Alguien más que quiere decir algo? Amén. Vamos a ir entonces al versículo 17. Hermana Cándida. Ajá. Maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa que el Hijo de Dios no puede estar viendo la propiedad de nadie. No puede estar deseando lo de otros. Tenemos que ser agradecidos de lo que Dios nos da a nosotros.
Pero esa actitud de celo y de, ¿cuál es la otra palabra? Se me fue de la mente ahora mismo. De que quieren tener las cosas que otros tienen. Envidia. Envidia. Gracias, gracias. La envidia. Especialmente en el ámbito magisterial, que muchos quieren ser el pastor de la congregación porque creen que ese pastor no está haciéndolo bien. Y la palabra dice que nosotros no podemos tocar ni un pelo siquiera de los ungidos de Jehová. Que lo estén haciendo mal, ellos son los que van a dar cuenta por la grey. Usted manténgase en el camino que Dios le ha enseñado y trate de ayudar a su pastor, que si él está en algún error, pida al Señor que le dé sabiduría para que le pueda enseñar a través de la palabra el error que está cometiendo. Y dice la palabra que si él se arrepintiere, habrá salvado su alma. Mas si no se arrepintiere, entonces aquí comienza lo que es el juicio de Dios, que comienza, usted tiene la oportunidad de llamar testigos, de llamar a otros testigos y al final llamar a la congregación. Y si la congregación va a favor del pastor, usted tiene la oportunidad de pedirle al Señor que lo lleve a otra congregación donde usted se sienta libre. Aunque lo mejor sería quedarse en ese lugar dando la luz de Cristo, porque su testimonio puede ayudar a otras almas a que vean la verdad del Señor. Pero nunca se ponga en contra del pastor. Nunca se ponga en contra del ungido de Jehová, porque eso no le agrada al Señor. Entonces, cuando dice el 17 dijimos, pero el que redujera el límite de su prójimo, el que está pensando en que yo quisiera lo que el otro tiene, que ve que el hermano se compró un par de zapatos de $50, y entonces viene él y se compra uno de 100 para demostrar que él puede. Eso está mal. Eso está bien mal. Querer que tener lo de los demás no es bueno. Y podríamos, ¿sí? Podríamos ponerlo como una glotonería, ¿sí? Porque el glotón tiene y quiere más, y quiere más, y quiere más, y nunca se sacia. Es lo que dijo Salomón ahí en Cantar de Cantares, que los ojos nunca se sacian de ver. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Saltamos el versículo 16. Ajá. Léame el versículo 16, por favor, hermana. Amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Amén. En el tiempo de Jesús estaba la costumbre, porque la ley de Dios decía honrarás a tu padre y tu madre para que sean largos los días de tu vida. Era una ley directa de parte de Dios que se la dio al pueblo. El pueblo oyó la voz de Dios cuando él daba esas ordenanzas. Por lo tanto, tenía que o tiene que ejecutarse en todos los tiempos. Pero en el tiempo de Jesús estaba la costumbre, tradición de hombre, de que cuando un hombre no quería ayudar a su padre o a su madre o a los dos, él le decía, todo lo que es para ti es corbán. Corbán era una tradición en que se le dedicaba a Dios
lo que se tenía, pero no lo llevaban al templo. Simplemente lo dedicaban a Dios y se quedaban con ello y no se lo daban al padre tampoco, ni a la madre. Eso Jesús lo condenó completamente. Honrar a nuestros padres. ¿Qué entiende usted por honrar a su padre y a su madre? Yo quisiera alguna opinión. Dígame, hermana Ani. Oh, amén. Yo levantando la mano para hablar. Bueno, honramos a nuestros padres, a nuestras madres cuando los cuidamos, cuando tenemos cuidado de ellos, tenemos atención, de que ellos estén bien, de acompañarlos, de no abandonarlos, de siempre estar pendiente a ellos. Honramos también a nuestros padres cuando pues con nuestra vida damos ejemplo de lo que ellos nos han enseñado y de cómo nos han criado. Somos un reflejo de lo que ellos nos enseñaron. Y hay tantas otras cosas, ¿verdad? Pero yo digo que esas son las que primero me vienen a la mente. Amén. Amén, hermana Ani. Amén, amén. ¿Alguien más quiere opinar? ¿No? Dígame. Amén. Sí, esas son una forma de cómo honrar a nuestros padres. Mas también está otra forma que dice el Señor, obedeced a vuestros padres. Sí. Y usted sabe cuántas veces nosotros, bueno, cuando no estamos en Cristo era diferente, pero cuando ya tenemos el conocimiento del Señor y nuestros padres nos dicen algo, nosotros nos ponemos de que, nah, viejo ya no sabe nada. Si es en el Señor, si es palabra de Dios que te están hablando, hay que ponerle atención y obedecer si es cosa de Dios. Amén. ¿Sabe que hay personas que se avergüenzan de sus padres? ¿Yeah? Hay personas que se avergüenzan porque no son del mismo nivel en lo que ellos han llegado. No pueden andar cerca de sus padres, no pueden ir ni a visitarlos, porque ya ellos son de otro nivel. Cuando nosotros tenemos que estar agradecidos, tenemos que estar, tendríamos que estar siempre presente ante nuestros padres, que ellos se sientan felices de ver el camino que hemos tomado, que los honramos a ellos, no solamente con nuestros bienes, sino como dice mi hermana Ani, con nuestro testimonio, que ellos puedan decir, cumplir la palabra de guiar a mi hijo por el camino verdadero. Y hay personas que también tienen odio contra sus padres y está dentro del evangelio. No los pueden perdonar por cualquier razón que haya sido. Eso también tiene que ser quitado, porque eso es parte de no honrarlos a ellos. Que ellos se equivocaron. ¿Quién es el que no se equivoca? Que ellos hicieron mal. ¿Quién es el que no hace algo mal siempre? Especialmente con los hijos. Muchas veces nos equivocamos como los disciplinamos. Que tenemos que tener mucho control. Que porque ellos son traviesos, que porque desobedientes. Pero tenemos que tener control para no hacerles daño. Que mi padre me dio una buena cuando yo era niño. Hay que perdonar. Hay que perdonarlos. Y no solo a nuestros padres,
sino también a todo aquel que haya hecho algo malo contra nosotros. No podemos guardar rencor de ninguna clase. No podemos contra nadie. Porque si Jesús, después que fue abofeteado, que fue le dieron con el látigo, que le pusieron la corona, que le pusieron los clavos, lo primero que dijo fue, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y los judíos sabían lo que estaban haciendo? Sí lo sabían. Los romanos también lo sabían. Pero él hablaba en el sentido espiritual. Así nosotros tenemos que perdonar a cualquiera que nos haya hecho un daño. Al que no me quiere, yo tengo que amarlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, no que se van a ocultar los pecados que yo he hecho. No, ya eso ya el Señor los borró y los tiró al fondo del mar. No, sino que no va a permitir, el amor no va a permitir que nazcan raíces de amargura en nuestros corazones. Al contrario, tendremos siempre una palabra de paz y de felicidad para con todo aquel que esté cerca de nosotros, aún aquel que no me quiere. Yo tengo que bendecirlo, no maldecirlo. ¿Y sabe lo que es bendecir? Decir bien, hablar bien de las personas. Y maldecir es el contrario, decir mal. Cuando hablamos mal de una persona, lo estamos maldiciendo. Cuando le ponemos, ¿cómo diría? Letreros o etiquetas a una persona, lo estamos maldiciendo. Cuando los niños nosotros les decimos palabras como tú no sirves para nada, esa es una maldición. Y todo eso tiene que quitarse de nosotros, de nuestro corazón, no de los labios, del corazón. Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros hacemos eso, es que nuestro corazón todavía necesita ser restaurado. Y la única forma como se puede restaurar es doblegándonos ante Dios y pidiéndole fuerza para apartar de nuestra vida esa forma de ser. Así que maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Y el 18, hermana, por favor. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Al ciego. ¿Puede usted decirme qué es un ciego? Es una persona que no ve. Una persona que no ve. Amén. Ese es un ciego material. Amén. ¿Y un ciego espiritual? Bueno, Antes, okay. antes éramos ciegos nosotros, estábamos ciegos, pero cuando venimos a conocer la verdad ya vemos. ¿Por qué éramos ciegos? Que no Porque conocían. no conocíamos la verdad que es Jesucristo. Amén. Amén. Alguien que no tiene visión es un ciego espiritual. Amén. Amén. El ciego material. Hay tres clases de ciegos materiales. Los que nacen ciegos, los que se le llama ceguera del cerebro, o sea, que aunque tienen los ojos y ven, pero no perciben en el cerebro lo que están viendo. Y hay el otro ciego que es el que pierde la vista por alguna razón.
y todos entran en el mismo nivel. Todos son ciegos, simplemente no pueden ver. En lo espiritual, hay dos clases de ciegos. Está el ciego que no quiere atender las cosas y está el ciego que no puede entender las cosas. Es una gran diferencia entre atender y entender. El que no atiende es un ciego voluntario, porque aunque oye, aunque le dicen, aunque le repiten, aunque le den con las cosas en la cabeza, no quiere aceptarlas. No quiere aceptarlas porque no. Y aunque la misma palabra, aunque el mismo Dios le hablara, no lo va a aceptar. Ese es un ciego. Y está el ciego que no entiende lo que le dicen. Por ejemplo, el eunuco. Cuando Felipe, el Señor lo llevó cerca de donde él. El eunuco estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía. Estaba ciego. Aunque tenía la luz en las manos, no entendía qué era eso. Y por eso le pidió a Felipe y le dice, ¿cómo entenderé si no hay nadie que me enseñe? Ese es un ciego que tiene la oportunidad de venir a la luz. El mundo que no ha venido a Cristo, que no tiene conocimiento de Cristo, por muy religioso que sea, por mucho que hagan, están ciegos. Como le dijo el Señor a Jonás acerca del pueblo de Nínive. No saben cuál es su derecha de su izquierda. No saben lo que hacen. Mire, hace poco pasó lo que es el día de la Guadalupe. Yo no sé si ustedes pudieron ver las noticias sobre ello. De miles y miles y miles de personas haciendo sacrificios, llevando las estatuas, llevando las imágenes, llevando las pinturas. Y no se dan cuenta que son ídolos. No se dan cuenta. Están ciegos. Entonces, al Hijo de Dios se le manda enseñarle el camino al ciego, ayudarlo a entender la palabra de Dios. Pero que no nos pase lo que dijo Jesús acerca de los fariseos, ciegos, guías de ciegos. No, nosotros tenemos que buscar de Dios, analizar la palabra de Dios, entender lo más posible, que el Señor nos enseñe lo más posible acerca de su voluntad. Y cuando tengamos que el Señor nos dé una revelación, compartirla con los hermanos, porque si nos revela algo es porque alguien está fallando en ello. Y nosotros por amor a esa alma y por amor a nuestra alma, tenemos que declarar lo que la palabra dice. Por amor de esa alma, ¿por qué? Porque estando ciego está haciendo algo que no es debido. Hay que traerlo a la luz. Por amor a mi alma, ¿por qué? Porque la palabra dice que si yo no le enseño, si yo no le digo que está haciendo mal, su sangre va a ser demandada de mis manos. Entonces, yo no quiero tener que darle esas cuentas al Señor. Yo creo que cuando me presente ante Él, Él me diga, ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que yo quiero. Y estoy seguro que ustedes también eso quieren. Entonces, nosotros no podemos ocultar la verdad. Aunque a muchos no les va a gustar. Aunque a muchos se van a sentir que son atacados. Pero si la palabra de Dios lo dice, lo declara y lo demanda, hay que hacerlo.
hay que hacerlo. Como dije, por amor de las almas y por amor a nuestra alma. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, eso me da a entender que hemos atendido, que hemos aprendido. Amén. Versículo 19, por favor, hermana Cándida. Amén. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. En esto el pueblo falla mucho. Incluso los muy estudiosos fallan mucho. Porque cuando la palabra está hablando del huérfano y de la viuda, no está hablando de los que están en el mundo. Está hablando de los que están dentro de la casa. De los huérfanos que están en la iglesia, de las viudas que están en la iglesia, que pertenecen a la congregación. De eso es que está hablando. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de su pueblo. De su pueblo. Y su pueblo no es todo el mundo. El resto del mundo son criaturas que fueron creadas a imagen de Dios. Mas su pueblo son sus hijos. Y nosotros, las iglesias casi en general, tenemos la vista puesta en los de afuera y nos olvidamos de los de adentro. Le llevamos pan a los que están necesitados allá en los parques, en las calles, que andan tirados, que andan malolientes. Y no nos damos cuenta que hay hermanos en la congregación que tienen necesidad y no se la brindamos. Y eso es un error bien grande. Eso es no cuidar al huérfano y a la viuda. Ellos tienen un derecho grande. Porque el Señor dijo que Él iba a cuidar de ellos. Pero ¿cómo Él va a cuidar de ellos? Usando a la iglesia. Usando a la iglesia. Y ahora el extranjero, entonces, ¿quién es? El extranjero, aquel que viene a la congregación, se congrega, pero todavía no ha hecho el paso de aceptar al Señor. Entonces no hay que llevarle comida a los que están allá afuera, no hay que ver no. Primero los de la casa y después lo demás. O sea, que no podemos ser luz de la calle y oscuridad de nuestra casa. Tenemos que enseñar que tenemos que atender primero las necesidades de la familia de la fe. Entonces, cuando hayamos cubierto esas necesidades, vamos a tener la libertad de poder ir a ver las necesidades de los demás. El mundo lo que más necesita es la palabra de Dios. Porque ¿de qué vale que nosotros lo alimentemos y le demos todo lo que necesitan, pero no obtienen la salvación? Hay una parte en Judas que dice, mas algunos no toquéis ni siquiera sus ropas, porque están contaminadas. El Señor dijo, no eches las perlas delante de los cerdos. En fin, hay mucha enseñanza que nos deja saber que nuestra primordialidad tiene que ser la familia de la fe. Y luego, las almas. Las almas, los que más necesitan
es el pan del cielo. La palabra. Es así. Hay que llevársela para que puedan encontrar la luz y venir a los pies de Cristo. Pregunta. Diga mi hermana Ani. Dios lo bendiga con lo que usted acaba de decir. Una tremenda verdad. Es verdad, Pastor Hernández. Algo que, verdad, usted esta noche nos ha puesto claro y nos ha enseñado de que los huérfanos, las viudas es de la casa primero, no es lo de afuera. Siempre la gente está bajo la idea, las viudas que están afuera, los huérfanos, pero es verdad, los de la casa, qué tremenda enseñanza, Dios lo bendiga, que tiene que ser la casa primero. Y afuera sí es verdad la palabra, porque ellos vienen a la comida, se les da, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ellos vienen, como dice, por los panes y los peces, pero no están viniendo a atender la palabra. Ellos se acercan porque les están dando algo. Y pues vienen, los atrae, pero entonces después que cogen lo que se les da, pues la palabra déjalo para ahorita. Eso ahora mismo no. Dios lo bendiga, tremenda enseñanza. Gloria a Dios. Amén. A él la gloria. Amén. ¿Alguien más que quiera decir algo? Amén. Entonces vamos a llegar hasta acá. Ya se nos llegó la hora. Y vamos a dejar para el siguiente estudio. Seguimos con el libro de Deuteronomio. Vamos a seguir con el versículo 20 hasta el 26. Si alguno quiere leerlo con anterioridad para que pueda ver lo que el Señor estaba hablando en ese tiempo. Amén. ¿Cuál es el 26? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese? El Deuteronomio 27. Capítulo 17. Hemos empezado del 15. Ajá. Y vamos a terminar en el 26. Bueno. Vamos a ver si le damos una leidita, algo que nos toque. Perdón, ¿cuál es el capítulo, pastor? Capítulo 27. 27 de Deuteronomio. Ok. ¿El capítulo completo? No, del versículo 17 al 26. 17 al 26. Amén. Gracias. 17 al Amén. Amén. Pues vamos entonces a ser despedidos esta noche. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Rosa que nos lleve en oración para entregarle este estudio al Señor. Amén. Padre, en esta hora, mi Dios, te damos gracias. Gracias por este día, por este momento, Señor, que nos permitiste estar, Dios mío, presentes, Padre, en esta reunión, Señor, a través, Padre mío, de esta plataforma, Señor, que se ha estado usando. Te damos gracias, Señor, para que nos sigas ayudando, abriendo el entendimiento para poder entender y poder comprender tu palabra tal y como tú quieres que nosotros la entendamos, Señor. Líbranos de sacar nuestras propias conclusiones. Líbranos, Señor, de acomodar la palabra, Señor, a nuestra manera. Padre, líbranos, Señor amado, y permite que cada día tu Espíritu Santo nos dé la interpretación correcta, Señor, y sigue iluminando a tu siervo para que cada día, Señor, él pueda seguir enseñando, Padre, esta palabra, mi Dios. Gracias te damos por este don, este privilegio que le has otorgado a él, Señor, de ser maestro de tu palabra. Síguelo ayudando, Padre, síguelo fortaleciendo. Sigue, Dios mío, supliendo sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Bendice la vida de cada uno de mis hermanas y hermanos que estuvieron presentes, Señor, en este estudio.
Permítenos cada día poner en práctica tu palabra, mi Dios, porque tu palabra es el modelo a seguir, Padre. Gracias te damos. Despídenos en paz de esta reunión, Padre, más no de tu presencia. Sí, Señor. Que tu presencia, mi Dios, continúe con nosotros el resto de la noche y todos los días, Padre, hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. Sí, Señor. En el Alta